Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente a su espacio de reflexión, de análisis, información y felicidad. Como el guarapo, lo de felicidad es porque el gordo no viene hoy. Y en el cielo dieron vacaciones y nos mandaron este hermoso ángel para que nos acompañe. Bello, rico. Bienvenida, Mariana. Es un sufrimiento más que tiene Mariana, pues Mariana es una súper competente periodista, además de que es más bonita que el Carrizo, y entonces uno está aquí entre nervioso y asustado porque ya sabe mucho, pero le da mucho realce y colorío al programa y cada vez que viene se lo agradezco muchísimo. Parece un regalo de Navidad. Bueno, Muchas gracias. a ti por los piropos No, yo que en eso no me paro. le ponen a uno bonito el día, a pesar de lo malo que venimos a decir aquí. Bueno, ayer tuvimos una competencia. No, primero lo primero. Ayer estuvimos, el Gordo y yo, en Aragua. Nos invitaron una organización que quedó como remanente de la candidatura de Teodoro Pekov cuando Manuel Rosario, o sea, del año 2006, que se llama Aragua sin miedo. No sé si tú recuerdas que la candidatura de Teodoro se llamaba así, Contra el Miedo. Contra el miedo. Y entonces se llama Aragua sin miedo. Este es un grupo de profesionales aragüeños, empresarios, etcétera, que tienen una organización, será ONG, por ponerle algún nombre, de actividad política en el Estado. Muy interesante. Y nos invitaron a la Cámara de Comercio y tuvimos un diálogo muy agradable. Fuimos Kiko, José Luis Faría y yo, con unas 104 personas, y aquello mal no quedó porque eran las 9 y empezamos a las 6, eran las 9 y la gente no se iba. Pero bueno, váyanse que hay ladrones y preguntas, intercambios. Estuvo muy bueno y estamos muy agradecidos, una atención sensacional. Nos dieron mucho cariño y además, bueno, mucha gente muy preparada. O sea, preguntas que ni ensayadas eran tan difíciles. Cargaditas, ¿no? Muy cargadas. ¿No? O sea, unos tipos que saben de lo que hablan. Y bueno, pues venimos llenos de agradecimientos, así como estamos contigo, porque no hemos tapado ese hueco tan feo que José Luis Faría. Bueno, ayer hubo una batalla por cuota en Venezuela, en Caracas, perdón, no se vaya aquí y recibe noticias. Hubo en ese juego atroz que vivimos los ciudadanos contra la inseguridad, el juego quedó 2-2. 2-2 porque hubo dos eventos. Uno cerca del mediodía en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de La Urbina. Ampones enfrentados a Polisucre fueron abatidos en un procedimiento policial que culmina con un enfrentamiento cuando el carro donde se trasladaban los ampones choca contra un taxi, se produce el intercambio de disparos y los dos delincuentes pues son ingresados al llanito ya sin signos vitales. Ese es el primer evento. En la tarde-noche, ya hacia el final de la tarde, ocurre en la avenida Francisco de Miranda también que dos funcionarios de contrainteligencia militar estaban comiéndose un perro caliente, tenían sus armas de reglamento, habían abordado pues una moto para llegar a ese sitio y fueron también lamentablemente pues asaltados por antisociales. Eran 4 los antisociales, los encañonan, los roban y les dieron tiros en la cabeza. Y por eso mueren. ¿Cómo es que se llaman eso? Como ejecuciones express, pues. De manera que mucha gente se atrevió en Twitter y es terrible hablar así, pero la gente hablaba de una tarde sangrienta en el este de Caracas, lamentablemente. Pero es que es lo que pasó, pero tú sabes que esa es una situación que tenemos que siempre resaltarla, porque nosotros no somos en general comentaristas de sucesos, sino más bien de sucesos policiales, me refiero, sino más bien de eventos políticos, pero la costumbre, la cotidianidad que ha adquirido de la muerte y el hambre y la violencia en el país es tan terrible que nos vamos a volver unos ciudadanos insensibles si sistemáticamente no recordamos que policías o no policías, ahí hubo 4 vidas menos ayer por una violencia que tiene una responsabilidad clarísima en el manejo malo, pirata, irresponsable e ideologizado de la seguridad en Venezuela. Aquí además hay un gran problema sobre esto. De hecho, hoy en Vida de Noticias vamos a conversar acerca de este tema y es la impunidad. El problema es que se sienten los delincuentes con total licencia para matar, robar, atracar, secuestrar, porque si usted revisa cuáles son las estadísticas del tratamiento de los casos en el Ministerio Público, muy pocos son los delincuentes que luego de ser apresados son finalmente procesados y condenados efectivamente. Muchos son puestos en libertad. El alcalde Smolansky estaba ofreciendo su balance de seguridad y decía que el rasgo principal de la lucha contra el AMPA que les aqueja a los mandatarios locales es eso, la impunidad. Las policías municipales retornan a los sitios, sí, los ladrones los detienen, retornan. los llevan y la fiscalía no termina el trabajo.
los fiscales se defienden diciendo, señores, estamos colapsados, no tenemos capacidad operativa de atender semejante acumulación de casos. El profesor Roberto Briceño León, es que se llama, Roberto Briceño León, esto parece así a Dalí por los bigotes. Sí. Él hace mucho análisis de seguimiento de la violencia criminal en Venezuela y una cifra sobre la impunidad que a mí no me... Yo nunca la termino de digerir porque me parece grotesca. El 98% de los asesinatos en Venezuela no han sido denunciados ante la policía. Ojo, no es que no están investigados, es que no han sido denunciados. O sea, es decir, señor, meten 2 tiros, descanse en paz, para aquí atrás en la morgue, llega la familia, se lo lleva y buenas noches. No hay una sola, pero seguimiento, un acta, algo. Lo más parecido a una investigación criminal es el informe del forense. ¿Cómo que llega hasta ahí? El caso se detiene, ahí se detiene con el informe de Ahora, anatomía ¿qué hace patológica? una madre cuando le matan un hijo, o 2 o 3, porque hay casos así de horrorosos, y peor, no sé cuántos más? ¿Qué hace una madre cuando le matan un hijo? O sea, ¿qué potencial de odio no le queda a esa pobre señora en el alma? El problema además es la represalia, el temor siempre a represalias del agresor contra la familia. Muchas veces las noticias de sucesos ricos se quedan porque no tenemos capacidad de hacerle seguimiento a todos los casos. Murió y estos son los presuntos responsables y quizás llegas en la historia hasta esta es la banda que opera en el barrio tal o en la zona tal, porque ya esto se extendió, en la urbanización tal. Y entonces zona de paz. Comienzas a hablar de eso y hasta ahí. Pero el calvario familiar posterior a eso es el miedo, las angustias, gente humilde que no tiene para pagar ayuda psicológica después de un trauma como ese. Tenemos miedo de salir a la calle del barrio porque ellos viven en la zona y nos dijeron que si denunciamos nos van a matar. Esa parte de la historia pocas veces se cuenta y es porque también estamos colapsados nosotros. Eso iba a decir, los medios de comunicación no tienen cómo hacer periodismo de investigación sobre una masa de asesinatos. Es que saquen la cuenta, 25.000 muertes violentas en Venezuela el año pasado. Cifras de la academia, cifras de los investigadores serios, cifras del Observatorio Venezolano de Violencia, que es la institución académica más seria que investiga el tema. Y con reconocimiento internacional. Correcto. O sea, ellos son referencia internacional para el análisis de violencia en América Latina porque su metodología ha sido estudiada, copiada, reproducida en diversas instituciones de América Latina, porque bueno, en América Latina hay otras sociedades también muy violentas, como Honduras, El Salvador, pero ni siquiera en Honduras tienen la característica fundamental que tú destacaste, que es la impunidad. Yo te traje el informe del Observatorio Venezolano de Violencia, que es muy largo. Lo importante de esto además es que estas cifras son auditables, perfectamente auditables. Usted se mete en la página web del Observatorio Venezolano de Violencia, las puede consultar y están allí desglosadas y bien explicadas. Te las traje porque ahora que mencionas el caso de Honduras, durante mucho tiempo se habló en Venezuela de que estábamos por encima de San Pedro Sula. En las zonas más delicadas, por ejemplo, el barrio José Félix Rivas y los valles del Tuy, que eran las zonas como de mayor repunte, se hablaba de que esas zonas estaban por encima de San Pedro Sula en el registro de la violencia. Y en este momento seguimos estando por debajo de ellos. Pero ¿qué pasa con la radiografía de las zonas de paz, por ejemplo? ¿Quién me dice a mí que no es comparable lo que pasa con la Mara Salvatrucha allá en Honduras a lo que pasa en la Cota 905, donde la policía simplemente no puede entrar? Y si no entran, puede, y sale no es muerta. zona de paz. No puede entrar y no es zona de paz. No puede entrar porque los delincuentes no les permiten el acceso a los policías, porque la respuesta es siempre con granadas y con armas de un calibre superior al que utilizan los policías municipales o la Policía Nacional. Hay un fusil que llaman AR-15 que yo no conocía, que lo tienen ahí en la Cota 905. En la Cota 905 pasó, lo comentó en un programa de radio de Manuel Felipe Sierra en la mañana. El señor que su papá era criminólogo, se llama igualito que el papá. Mármol García. Mármol García. Doctor Mármol García. Buen amigo nuestro. Una base de datos ambulante. Fermín Mármol García. El señor García dijo en el programa que en la Cota 905, que acabas de mencionar, se trancó un fin de semana, no el anterior, sino el otro. Se trancó, quiere decir que no subía ni bajaba carro. Usted no pasa por aquí. Hubo una asamblea de líderes delictivos y dijeron del rancho tal al rancho cual nosotros
de tal lado a cual lado usted, y la primera medida de eficacia de esa asamblea fueron los asesinatos del barrio 70, ese que queda subiendo la calle 2 del Valle. Cuando las dos señoras que venían de Valencia que mataron, bueno, los que la robaron fueron ejecutados porque esos señores estaban actuando sin patente. Fuera del pacto. Fuera del pacto. Es decir, el Estado venezolano perdió la territorialidad, perdió la legalidad y perdió la vigencia, es decir, el ejercicio natural de la violencia legal en una zona de Caracas que va del Valle a la Cota 905, entiéndase, para los que no conocen, eso es fácilmente una ciudad pequeña del interior de Venezuela. Pero además, en habitantes y en superficie. Este fenómeno de paraestados o de microestados violentos en las misiones vivienda también. Hay una investigación que les recomiendo buscar, es de un medio nuevo en internet que se llama contrapunto.com. Ellos acaban de hacerse acreedores del premio IPIS de periodismo e investigación. Es una de las investigaciones que se ganó uno de los premios. Ellos hacen una radiografía de la misión vivienda maravillosa. No lo he leído. Pero además, además con mucho rigor investigativo, refieren que hay un levantamiento de la muestra poblacional de la misión vivienda para saber si hay pranes, si hay delincuentes. Es decir, el gobierno mismo ha tenido que admitir que eso que salió a la luz pública con el caso de Robert Serra, que es que había pranes y bandas armadas gobernando la misión vivienda, eso ya es oficial cuando hay un censo de delincuentes allí. Es decir, están tratando de saber si esto realmente está extendido a todo el país donde hay misiones viviendas, quiénes son los delincuentes que gobiernan ahí. El presidente de la República, don Nicolás, dijo en una locución pública que vamos a sacar a los malandros de la misión vivienda porque nosotros no le vamos a seguir, ese verbo me paró los pelos. Sí. Nosotros no vamos a seguir dándole vivienda a malandros. ¿Y por qué se las diste antes? Es que acuérdate, que ¡Qué no barbaridad! sabían que eran malandros, porque acuérdate que cuando se tomaron la foto con Odremán y se tomaron la foto con Valentín Santana, ellos no sabían que esos eran malandros, tiene que ser. No, ¿Cómo es que después entonces el ministro sale diciendo, bueno, esto ya lo hemos dicho mucho, pero bueno, uno no se cansa de repetir las cosas Santana absurdas? Es un héroe popular. Que no fue a tirar unas bombas allá a Globovisión a mujeres embarazadas, entre ellas Diana Carolina Ruiz. Valentín Santana es un héroe popular, ese no es ladrón. Tiene Ese es el que se fotografió solicitudes en la fiscalía. Una de ellas el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, para que sepamos quién lo denunció. Bueno, volvemos al tema de la impunidad, mi querido Rico. Pero bueno, imagínate, si el propio presidente manda a meter preso a un señor y después aparece el difunto Serra fotografiado con él con unos fusiles. Pero viste que tú dices que tú no eres periodista ni comentarista de sucesos, pero tú lo haces muy bien. Yo estoy muy complacida con esta seriedad con la que tú has agarrado este toro por los cachos. Pero mira, hablando de toro por los cachos, el que sí tienes por los cachos es el conflicto universitario. Yo quiero que me cuentes todo lo que pasó en esa reunión con el ministro ayer, ¿no? Eso estuvo... Vecino aquí al canal. Ajá. Manuel Fernández, fue un dirigente estudiantil de la UPOLI. De la UPOLI, ¿no? ¿Cómo se llama? La Universidad Técnica de Politécnica de Lara, ¿no? A lo mejor se llama UPOLI porque suena Politécnico. El Politécnico, pues. Bueno, ese joven, presidente de CanTV, presidente de Movilnet, que eso no lo sabíamos ayer, resulta que tiene un equipo técnico de la OPSU. Y el señor presidente de la República, Nicolás Maduro, en una locución, para quitarse encima muchas presiones internas que tenía de la base chavista por el problema de la depauperación salarial en las universidades, dice, bueno, suban el sueldo. Lo digo así y se lo pagan con todas sus incidencias. Entonces todo el mundo pues, se supone que los sueldos... si era tan sencillo, ¿qué hacemos aquí? Eso es la pregunta. Bueno, esa es exactamente la pregunta que se hace periodistas y no periodistas, sobre todo los cobrantes que no cobramos todavía. Y entonces autorizaron, pues fue a la OPSU, autorizaron un pago. Los pagos, ¿cómo se calcula una nómina? Te agarra a todos los trabajadores de un sitio y dice, Mariana Gómez, antigüedad, grado, no sé qué cosa, hijo, programa, 714. Va poniendo ahí los reales de cada quien, suma y lo que sale aquí abajo es lo que usted manda. Pues los tipos no hicieron eso. Entonces dijeron, hay una tabla salarial. Bueno, muchas gracias. Entonces, sobre esa tabla es que se hacen las variaciones. Es decir, el grado 1, el grado 2, el grado 3. Claro, pero ¿sobre qué montos va la tabla? Porque ese es el problema. Y ese fue el punto. Entonces los tipos calcularon la tabla sobre lo que ellos estiman que deberíamos ganar. ¿Qué es más o menos cuánto, Rico? No, pero ganar
Bueno, fíjate, es un salario mínimo más los estatíques. Eso eso gana un titular, ¿saben? 7.400. Más los estatíques te dan 9.000 no sé cuánto. Eso gana un No profesor. llegan a 2 salarios mínimos, pues No, es la cuenta sencilla que podemos no sacar. llega a 1,5. No llega a 1,5. Uno Muy y bien. medio. Usted sabe lo que significa un profesor titular. Ese señor se tiró por lo menos 15 años de formación y además forma gente, porque ya cuando uno es titular está formando gente para que forme gente, o sea, la reproducción del conocimiento. Pero no fue solo los profesores, es que los obreros, los trabajadores administrativos, los trabajadores profesionales en funciones administrativas, toda la universidad le rasparon su salario, no lo pagaron. Entonces en este momento se está dando un debate sobre la contratación única y una de las estrategias usuales de todos los sindicatos del mundo es pedir un adelanto mientras se Claro, hace el arreglo claro. salarial. Eso sí bueno, eso es lo que hizo Maduro, mandó un adelanto. Mal calculado y usted sabe, querida amiga, los errores de qué tamaño son. Los errores son 60 millones de bolívares, 120 millones de bolívares, porque los señores técnicos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, así llamada OPSU, decidieron que los salarios se pagan según el criterio de ellos y no según una nómina, que, oye, ponte, yo entiendo una nómina es compleja, la UCB tiene casi 20.000 trabajadores en total y ahí hay todos los casos que uno puede imaginarse, trabajador parcial, bono nocturno, tiene complejidad. Yo reconozco que no es sencillo, pero entonces el tipo, sabiendo que no es sencillo, decidió, y si todos ganan esto, y le mandó el mismo salario a todo el mundo. Pero por supuesto que falta una montaña de real. ¿Y qué hacen los trabajadores cuando no le pagan, salvo en este canal? No trabajan. Igualar para abajo, ¿no? Hacen un paro. Hacen un paro. Pues hicieron un paro, se trancó. Ajá. Y la señora, es bien triste porque los funcionarios que tomaron la decisión, Marjorie Cadena y Miguel Alfonso, los dos son profesores jubilados de la Universidad Central de Venezuela. Y además uno de ellos miembro del Consejo Universitario. Y la otra por mucho tiempo trabajó en el vicerrectorado académico. O sea, conocen muy bien la administración universitaria, para lo bueno y para lo malo. Y ellos supieron a dónde poner la llaga. Es decir, y cónchale, siguiendo aquel precepto español de piensa mal y la pegarás, de que al hacer eso, inmediatamente ocurrió un paro de trabajadores. Y junto a lo que no esperaba nadie de esto, es que se pararon por primera vez todos los gremios universitarios, que eso nunca pasa, siempre se para uno, no viene el otro, etcétera, porque para la contratación única está ocurriendo un fenómeno, y eso es quizás lo que me parece a mí más interesante de toda esta historia, que si no sería un detalle de una lucha laboral y dos burócratas. Todos los gremios universitarios firmaron la misma contratación, establecieron las mismas escalas salariales para el debate y están actuando unidos, chavistas, no chavistas, que me importa Chávez y que no me importa Chávez, unidos por sus reivindicaciones sociales. Ahora acabamos de llamar a la universidad y hubo una asamblea que el aula magna tiene en silla 2.700 no sé cuántos puestos y estaba llena la silla y las escaleras. O sea que ahí había 3.000 personas baratos, puede haber más, pero mínimo 3.000 personas muy bravas por una decisión que fue una provocación. Se produjo la reunión. Están parados en la central. Parados, no hay Lo dijo la rectora. Sí, claro, la rectora dijo lo que tenía que decir. La rectora dijo, nosotros apoyamos la justa causa, porque por supuesto, porque ¿quién va a querer que no le paguen salarios si a ella no le pagan tampoco? ¿Se acogió el pleno del profesorado o hay algunos sectores no, disidentes? Bueno, los chavistas, un grupo de chavistas, eso es bueno saberlo. Los chavistas, más de la mitad se lanzaron al paro. No, es que es muy interesante. El sindicato Sinatra está dirigido por gente afecta al oficialismo. Siempre pasa que cuando ya estas paralizaciones, bueno, la reflexión final es que se le pone una etiqueta política y se desvirtúa la lucha necesariamente laboral y en la defensa además del derecho de las familias a comer completo y a vivir bien, ¿no? Que es un derecho humano, ¿no? Pues así es. Entonces, cuando esto se desvirtúa con las etiquetas políticas es lamentable, porque yo creo que un buen funcionario que de verdad quiera servir a su país siempre tiene que procurar la progresividad de la conquista de los derechos, nunca el retroceso. Eso es exactamente lo que se está violando, como dirían los muchachos alumnos míos que comen, que adivina. Exactamente eso es lo que está pasando. La progresividad del derecho es violada sistemáticamente por la Oficina de Planificación del Sector Universitario y los trabajadores le recomendaron que aunque no consigan champú se vayan a bañar.
Muchas gracias, Mariana. Haga usted lo que Un crea verdadero- prudente. muy placentero, como siempre, hablar contigo. Corto este tiempo, @RRicardoRío1. Mariana, ¿cuál es tu Twitter? @Marianita G con doble N. Ay, viste, Marianita, qué Consentida linda. y chiquitica. Bueno, hasta mañana, amigos.